quien les habla, el doctor Omar Munguía Vergara. Yo soy médico graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, capitán de la Fuerza Aérea del Perú en retiro, y hice el diplomado, el posgrado en medicina hiperbárica y subacuática en La Habana, Cuba, ya hace casi 20 años. Desde entonces hemos venido atendiendo a muchos pacientes buzos, tanto de las zonas de Talara, Piura, específicamente Sechura, Tumbes y toda esta zona del norte, buzos que llegan con diferentes problemas de salud. Eso nos ha enriquecido bastante la experiencia y el conocimiento en este campo del buceo, ¿no? Hoy día actualmente como docente también en el programa de maestría de la Universidad Nacional de Piura, la maestría de salud ocupacional. Algunas nociones básicas, algunos conceptos básicos que se deben conocer en la seguridad en el buceo en el mar. Se estima que 2 de cada 3 buceos tienen síntomas y no tienen tratamiento. Son aquellos buzos que después de su trabajo tienen alguna molestia, pero se quedan ahí nomás esperando que las molestias remitan por sí solas o toman algunos medicamentos para calmarse y no detener su actividad. Entonces, por la falta de capacitación, los buzos realizan su trabajo con actos y condiciones inseguras frecuentemente, porque entre otras no hay accesibilidad a centros de formación en donde pudieran brindarles el conocimiento para hacer los buceos de forma más segura. Por tanto, se producen enfermedades leves, graves, incapacitantes algunas de las enfermedades y también accidentes mortales. No tienen programas en salud y seguridad centrados en la prevención. También tenemos que mencionar que las enfermedades relacionadas al buceo no tienen atención ni control adecuada, porque no hay establecimientos de salud ubicados en lugares estratégicos o no tienen capacidad resolutiva. Lamentablemente, en los establecimientos de mayor complejidad están en situación similar. Es decir, un buzo artesanal tiene alguna enfermedad, se va a la posta más cercana en la zona de la costa y no encuentra una cámara hiperbárica operativa, no encuentra médicos profesionales que puedan conocer y darles una buena atención. Y si van a una clínica, a un hospital, a las ciudades más grandes, como Piura, por ejemplo, o Chiclayo, Trujillo, se van a encontrar que tampoco hay cámaras hiperbáricas y que tampoco hay médicos que conocen sobre las enfermedades de los buceos. De tal manera que están casi en una situación en abandono. Hay que mencionar que es necesario que los profesionales de la salud mejoren sus capacidades a nivel de su formación universitaria o de posgrado. Esto quizás se podría lograr también con el apoyo de la ONG Redes o comunicaciones al gobierno regional a través de organizaciones que agrupen a los pescadores artesanales. Bien, es importante tener presente de que existe una casuística en donde nos muestra el número de casos graves que pudiera haber, pero esta casuística nos indica que por cada caso grave hay muchos más casos leves o asintomáticos que no han sido reportados. En seguridad hablamos del triángulo de Frank Beer. ¿Qué dice el triángulo o pirámide de Frank Beer? Que por cada caso grave que termina en muerte, hay 10 que tuvieron accidentes con incapacidad. Y antes de esos 10 con incapacidad, 30 casos que requirieron tratamiento médico. Pero antes de esos 30 que necesitaban tratamiento médico, hubieron más o menos 600 incidentes o casos que pasaron asintomáticos o de forma muy leve. A veces nos preocupamos solamente por lo que se ve en la punta, ¿no? Entre los primeros, en los que tienen la enfermedad grave o en los que terminan en alguna fatalidad. Sin embargo, la pirámide nos muestra que hay muchos casos más que tenemos que prestarle atención desde el punto de vista preventivo. No nos debemos centrar solamente entonces en la punta de la pirámide, ¿no? Sino pensar que hay muchos casos más que necesitan prevención y atención temprana.
tenemos que listar los peligros y riesgos generales en el buceo. Son varios, pero vamos a tratar de resumirlos en aquellos que son generales y también en los específicos. En los generales nos referimos a aquellas situaciones que puede afectarle al buzo como puede afectarle a cualquier otra persona que trabaja en el mar, sea un pescador, por ejemplo, ¿no? Que trabaja en su bote, en su embarcación. Por ejemplo, los cambios de temperatura, las fuertes corrientes. En este caso, a los buzos sí les va a afectar más los cambios de temperatura y fuertes corrientes porque van a directamente afectar su organismo y en el caso de fuertes corrientes van a producir que tengan que hacer mayor esfuerzo físico para continuar su trabajo. El ahogamiento es algo que están muy propensos y de hecho hay muchos accidentes o fatalidades en buceo que han sido catalogados como ahogamiento, cuando en realidad eran otros problemas de salud específicos del buceo que ya los vamos a ver. También la vida marina peligrosa, como las medusas, tiburones y otra vida marina que puede atacar a la gente que trabaja en el mar. La contaminación que hay en el medio ambiente también es importante, es otro peligro y riesgo que puede haber, por ejemplo, en el fondo marino. Específicos en el buceo, ¿qué puede presentarse? ¿Qué peligros y riesgos hay? Fallan los equipos de buceo. Y en el buceo artesanal ya sabemos que se trabaja con equipos básicos que no tienen el suficiente mantenimiento y que pueden fallar en cualquier momento. Otro problema importante, otro peligro y riesgo importante en el buceo son los cambios de presión, sobre todo cuando el buzo desciende y también cuando regresa a superficie o en el ascenso. Estos cambios de presión son los que van a desencadenar finalmente en algunos accidentes o enfermedades que afectan desde síntomas leves hasta síntomas muy graves y pudieran causar la muerte del buzo. Lo vamos a detallar más adelante. Bueno, el buzo también puede tener lesiones o síntomas propios del buceo, como consecuencia de los cambios de presión, o algunos por lo que se encuentren en el fondo marino, ¿no? Pueden también sufrir atrapamiento cuando se encuentran con artefactos o artilugios marinos, puede ser de campos de cultivo, cuando sean restos de plataformas o embarcaciones antiguas que pueden producir este atrapamiento. Otro problema específico es la baja visibilidad en el fondo también, que va a ocasionar mayor estrés en el buzo y podría exponerlo a cambios de presión repentinos que le van a afectar en su salud. Vamos a clasificar algunos de estos accidentes y enfermedades en buceo con aire proveniente del compresor y entre ellos vamos a destacar primero a los barotraumas, los accidentes, ¿no? Vamos a hablar de aquello que ocurre de una manera repentina. Y entre estos están los barotraumas, que pueden ser de varios tipos. El barotrauma dental, el barotrauma de oídos, de senos frontales, nasales, malares, y el más grave de todos ellos, la embolia. Estos barotraumas, su nombre lo indica, son traumas o lesiones por cambio de presión. Baro significa presión. Entonces, barotrauma es lesiones por presión. Ahí están los accidentes. Y dentro de las enfermedades, vamos a describir principalmente la enfermedad por descompresión, que es la enfermedad símbolo en los buzos, pero también hay otros eventos como la narcosis por nitrógeno, que lo vamos a mencionar. Hay una delgada línea entre lo que divide accidente de enfermedades. Sin embargo, para términos, efectos didácticos, lo vamos a dividir de esta manera en esta ocasión. Pero algunos podrían considerar la enfermedad por descompresión como un accidente, y así se considera en algunos lugares. Y algunos barotraumas de oídos, por ejemplo, o la embolia, podrían considerarse también como enfermedades, porque si bien es cierto, se desencadenan de manera súbita por el cambio de presión, finalmente terminan en lesiones o dolencias que requieren un largo tratamiento. Por eso es que digo, hay una delgada línea entre lo que divide accidente de enfermedad.
La neumonía lipoide es una enfermedad exclusiva de los buzos, que tiene que ver con la contaminación del aire que respiran ellos, producto de los compresores, de los motores en los compresores de buceo que utilizan. Y vamos a hablar sobre la osteonecrosis disbárica, que es una enfermedad de buceo que vendría a ser para algunos una enfermedad por descompresión de tipo crónica, aquella que se va acumulando no en meses ni en semanas, sino en años, y luego produce algún tipo de incapacidad. Antes es importante recordar algunas leyes de la física, entre ellas la ley de Boyle. Para efectos prácticos, en el gráfico podemos ver que hay un volumen, una burbuja, vamos a suponer que es una burbuja de aire. Esta burbuja de aire cambia de volumen, ¿no? Podemos ver que está pequeñita en el fondo y más grande cuando ya está en la superficie, al nivel del mar, y que va aumentando de volumen cuando está más cerca de la superficie. Podemos ver entonces que esta burbujita, cuando está en el fondo, es pequeña, a 99 pies, que equivale a 30 metros de profundidad, que cuando el buzo va subiendo, esta burbujita puede ir aumentando de volumen, y a medida que se acerca a la superficie, aumenta más de volumen. Y cuando ya está en superficie, ya es más grande. La ley de Boyle, ¿qué nos dice? A mayor presión, menor volumen. Y a la inversa, a menor presión, cuando regresa a superficie, mayor volumen. Entonces, cuando un buzo o una persona, por alguna razón, por algún motivo, se le forma alguna burbujita, pequeña micro burbuja en el cuerpo, mientras está buceando, o cuando estás ascendiendo, esta burbuja va a ir aumentando de volumen y va a causar, pues, este aumento de volumen, los signos y síntomas que caractericen a una enfermedad por descompresión leve, grave, o si es una burbuja de aire que sale del pulmón y entra a las arterias, a la circulación sanguínea, se va a llamar embolia y pues va a causar alguna gravedad en la persona dependiendo del tamaño, de la cantidad y la distribución de estas burbujas. Por eso es importante reconocer la ley de Boyle. Y esto es el principio también por el cual algunos buzos utilizan los tratamientos empíricos. Se refiere a estos tratamientos a cuando el buzo tiene dolencias, algún malestar grave, y los amigos deciden colgar, así lo llaman, ¿no? Lo cuelgan, lo meten al fondo. ¿Para qué lo cuelgan? Para que esta burbuja, que está de un determinado tamaño, al meterlo al fondo, le van disminuyendo el diámetro de la burbuja. Y luego se siente mejor, se siente un alivio, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Cuando regresa a superficie muy rápido, esta burbuja que no se ha eliminado va a volver a otra vez a aumentarse de volumen, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos tratamientos empíricos porque no eliminan la burbuja, solamente la reducen. Y cuando el buzo vuelve a la superficie, esta burbuja va a aumentar de volumen nuevamente y causar síntomas. El buzo para empezar a hacer buzo debería hacerse un examen médico en el cual se evalúe principalmente en los oídos, por ejemplo, la membrana timpánica, se le haga un examen del corazón, un electrocardiograma básico, se le tome una radiografía de pulmones para ver si tiene está en buena capacidad, buen funcionamiento, una espirometría para complementar esto. Importante sería hacerle una prueba de tolerancia